¿Empezar? Bueno. Señoras y señores, bienvenidos al último día de nuestro simposio de Antropología Trascendental y Educación. Se hizo corto el tiempo, ¿no, doctor? Muy cortísimo, es verdad. Eso es lo que he sentido yo. Pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Ronnie Polizel, profesor de la Facultad Invenio. Y bueno, estamos muy contentos y entusiasmados por estarmos disfrutando todos esos intensos días de esos momentos que estuvimos juntos ahí de aprendizaje. Informaciones prácticas a los que están acá presencialmente. Vamos a hacer una evaluación, una pesquisa, como una pesquisa, y tú van a poner un QR Code acá, y tú lo apunta con tu teléfono, lo pincha, lo saca el link, y ahí después, por favor, que responda, que conteste las preguntas para que sepamos las cosas que se pueden mejorar en estos eventos que hemos hecho. Bien, el QR Code va a estar por acá en el auditorio. ¿Okay? Este simposio se realiza con el auspicio de Faculdade de Invenio, Universidade de Navarra, Unítalo, Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, ISEP, Instituto Superior de Educação Personalizada, e Colégio Caminhos e Colinas. Importante que las preguntas también, si nos alcanza el tiempo, que para algunas preguntas que ustedes levantem la mano y me voy donde ustedes con el micrófono, y ahí la logística, la dinámica queda más fácil para que se oigan las preguntas para los que nos acompañan en línea. Y bueno, la programación de hoy tenemos ahora a las 9 empezando con el doctor Paco Moya. Y la psicología educativa y los dones de la cultura y el collar de los pequeños es el tema que vamos a tocar ahora con Paco Moya. Y después a las 10, a las 11, la primera sesión con Juanfer, y la segunda sesión a las 14:30 con Juanfer también. Muy bien, señoras y señores, les dejo con Paco Moya. Muchas gracias. Obrigado, Ronnie. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, y efectivamente es el último día y me parece a mí que mañana empezará a mí la conciencia de decirme: se te ha olvidado decir esto, se te ha olvidado decir esto, se te ha olvidado decir esto. Es irremediable. Vamos a intentar hoy un poquito cerrar el círculo de todo lo que hemos dicho, y he intentado en un primer momento explicar cómo el collar de los pequeños, esa parte del Evangelio que es de Marcos 9:30 a Marcos 10:30, compendia todo lo que hemos dicho y compendia todo lo que ha dicho el profesor Sellés, y es una prueba más de que el Evangelio es el libro de antropología más perfecto. Y nosotros seguiremos investigando sobre ello. Hoy he recibido una noticia de una persona del grupo que le han publicado en una revista filosófica ese estudio que hemos hecho de los diferentes conocimientos que Polo habla en su antropología trascendental y que aparecen en el Evangelio y que no han sido traducidos a las lenguas occidentales. Tenemos muchos problemas. Ese era uno. Vamos a empezar a resolverlo y vamos a seguir investigando esas palabras que no han sido bien traducidas y que es necesaria una profundización. Hemos vencido un primer muro que era el estudio del arameo, y encontrar una universidad, que la hemos encontrado en Erbil, con un departamento de arameo dedicado a este estudio, y esperamos poder comunicar muchos más hallazgos. El hallazgo anterior ha sido el hallazgo de la antropología trascendental, y la antropología trascendental para nosotros pues ha sido fundamental, y ha sido fundamental la antropología trascendental para estudiar el Evangelio en arameo. O sea, nuestra aproximación al arameo ha sido primero antropológica, y eso ha sido providencial, porque esas palabras que son diferentes las hemos ido analizando con su aplicación en todo el Evangelio para ver si coincidían con estos conocimientos. Entonces, eso es lo que hemos publicado, nos han publicado, y seguiremos haciendo hallazgos. Y antes del Evangelio y antes de la antropología trascendental, lo que tuvimos fue una experiencia existencial antropológica. Es decir, una sesión en duerme vela
en la cual se pone al descubierto la profundidad de las personas. Aquello que está más allá de la inteligencia y de la voluntad. Pero, bueno, hoy teníamos que hablar de cultura, y la cultura que nos invade, ¿cuál es? Somos inteligencia, voluntad y cuerpo. Y con eso no explicamos nada, pero nada de lo que importa al hombre. Entonces, ¿cuál es el trabajo? La vuelta a la totalidad de la persona, a la persona en su completitud, y distinguiendo jerárquicamente cuál es lo principal, cuál es lo accesorio. Todo es importante, pero está jerarquizado. Y sobre todo el concepto de persona, el núcleo personal. Entonces, volviendo al collar. O sea, ¿cuál es la clave del collar de los pequeños? Yo diría que la clave es que es como Disneylandia, que no se sabe si le gusta más a los niños o a los padres. Disfrutan mucho ambos. Y los padres lo único que tienen que hacer es cogerse un niño para disimular lo bien que se lo pasan. Entonces, en el collar de los pequeños hay para todos. O sea, el collar empieza diciendo, ¿de qué hablabais por el camino? Entonces los discípulos se ponen como rojos porque lo que habían hablado era quién era el más grande. Y entonces dice, el más grande es el más pequeño, tal, y entonces coge un pequeño. Entonces, de los adultos pasa a los niños. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, recibe a mi Padre. De los pequeños. Pero los apóstoles siguen R que R. Siguiente perla. Oye, hemos visto a uno que iba predicando y echando demonios y curando enfermedades en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. O sea, el poder otra vez. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el único? ¿Quién tiene la exclusividad? Una cosa que dice Jesús a los 12 discípulos y a los 72, dice, esto no es para gente exclusiva, esto no es para iluminados, esto es para todo el mundo. Y uno dice, bueno, con el esquema que tenemos de inteligencia y voluntad no es posible. Porque unos tienen la inteligencia muy cultivada y otros no. Y los niños todavía no la tienen. No. El Evangelio es sapiencial. Y es una llamada al hábito innato de sabiduría que todos tenemos desde el nacimiento. Es sapiencial. Y sigue el collar. Entonces sigue el collar y la siguiente perla es para los adultos. Va alternando. Una perla es para los niños, otra es para los adultos. Entonces los adultos, ¿qué le dice? Prepárense para recibirme como estos niños. Si su ojo le escandaliza, se lo cortan. Si su mano se escandaliza, se la cortan. Y si su pie se escandaliza, se lo cortan. Y la siguiente perla es la sal. La sal de la alianza, la sal del sacrificio, es una preparación para el centro del collar. Y el centro del collar son el padre y la madre, el hombre y la mujer. Una sola carne. La alianza, el amor. El mismo amor que ha tenido él. Ese es el centro. Y sigue. Y dice, dejar que los niños se acerquen a mí. Va de niños. Y sigue. Y si no me recibís como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, con la parte profunda, con la sabiduría. No me vengáis con la inteligencia. No. O sea, a mí me tenéis que recibir con lo que los niños tienen, que es toda la esencia y todo el acto de ser. Y el siguiente, el joven rico. Un ejemplo de lo que nos pasa ahora a nosotros, que tenemos una educación que produce jóvenes ricos. Aunque sean pobres, pero van buscando el poder y la riqueza, como si fueran los dioses. Siguiente perla, para los mayores. Es decir, oye, es que esto es muy difícil. O sea, que una cuerda entre por el ojo de una aguja es difícil para los hombres, pero para Dios todo es posible. Siguiente perla es me he perdido. Yo creo que la siguiente perla, yo creo que es la última, dice, los últimos serán los primeros. No, siguiente perla es, los que me recibieren, esos serán los que reciban 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Y ya la última hace mención a la primera, es decir, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces, con este collar
os aconsejo que si vais haciendo vosotros la experiencia, iréis encontrando ecos que yo no he dicho aquí y que los vais encontrando vosotros. Y aspectos y cruces de uno con otro. Lo mismo y si leéis a Santa Teresita del Niño Jesús, veréis toda la infancia espiritual que ella ha encontrado en ese collar. Entonces estamos en un momento muy, muy importante de tener una clarificación antropológica con idioma filosófico actual que coincide con el mensaje sapiencial del Evangelio y que esa es la forma que tenemos de abordar la enseñanza, la educación. Es decir, para no quedar en una crianza y que sea una educación total. Entonces, primera sorpresa del mensaje. Los profesores y los padres y todos los que están cerca de los niños, los primeros que tienen que transformarse. Son los primeros. Entonces, uno entiende a San José María. En la educación primero son los padres, luego los profesores y luego los alumnos. Yo nunca lo había entendido. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Porque el niño cuando viene, ya hemos visto cómo alcanza y advierte. Y alcanza y advierte que el padre y la madre están por el poder y las riquezas. Pues ese es el esquema que captan. O los padres son auténticos, o si no, están educando mal. O los profesores son auténticos, o están educando mal. Entonces, toda persona que se acerque a un niño, lo tiene que recibir, está recibiendo a Dios, lo ha dicho claramente. Tiene que prepararse. Y si tiene que cortar ojo, pie o mano, lo tiene que cortar. Entonces, filosóficamente, también estamos en un buen momento, porque nos hemos aclarado. ¿Qué es lo que hemos aclarado? Pues si uno mira lo que ha pasado con la antropología a lo largo de los siglos, pues estamos en el mejor momento. Porque, ¿qué es lo que hicieron los griegos? Los griegos desarrollaron el esquema inteligible, la escalera inteligible de los diferentes conocimientos al máximo. El intelecto probable le llamaban ellos a la razón y el intelecto agente, el que está en acto y el que está en potencia. Tenemos el intelecto agente bien aclarado desde 5 siglos antes de Cristo. Y en medio tenemos los hábitos. Muy aclarados, nombrados por Aristóteles, por Sócrates, pero sobre todo también otro filósofo que para mí es importante y que no lo he nombrado, que es Anaxágoras. Anaxágoras es el que enseña a Ptolomeo, Ptolomeo enseña a Sócrates y Sócrates enseña a Aristóteles. Es el bisabuelo intelectual de Aristóteles, es Anaxágoras. Y Anaxágoras dice que tenemos que aprender de la mano. Es el filósofo de la mano. ¿Y por qué de la mano? Porque cada vez que los hábitos alcanzan o advierten algo, provoca en el cuerpo un gesto. Lo que luego va a venir a recordar y a formalizar bien Marcel Just, ya lo dice Anaxágoras. Es decir, el gesto no es ni lo primero ni lo último, es lo segundo. Y la verdad es ni lo primero ni lo segundo, ni lo primero ni lo último, es lo segundo. Luego, ¿el gesto qué es? Un encuentro con la verdad. Cuando una persona hace un gesto, hay que hacerle caso y seguirle el ritmo hasta el final, porque hay más verdad detrás de ese gesto. Pero esto estamos en Anaxágoras, 5 siglos antes de Cristo. Aquí hay mucho conocimiento y mucha explicación. ¿Por qué en el siglo XX hemos cortado por aquí? O sea, la inteligencia es espontánea y el gesto es espontáneo. Es que no hay ni gesto, se habla de demostración biológica, pero no se habla de gesto. O sea, pero lo hemos perdido. Pero llega el Evangelio y el Evangelio lo dice claramente. Dice claramente los cinco conocimientos que hay aquí puestos, la razón, el intelecto agente y los 3 hábitos innatos, y habla de otro más. En el Evangelio hay un momento en que a la Virgen se le aplica un conocimiento y solo a ella y en ningún otro momento. Cuando huye de Belén para Egipto, ella guarda natar.
y considera. La traducción de considera no es ni más ni menos que el don de la fe, que es fejam. Una P, una H y una M. Es el don de la fe. Solo se aplica a ella en ese momento. O sea, el Evangelio es la clave, pero hay que leerlo bien. Y es muy difícil traducir del arameo a un idioma occidental. Muy difícil. Porque es un idioma que tiene recorrido. Es un idioma que cada consonante tiene vida. Y cada trilítera tiene mucha vida. Mucho recorrido. Entonces, hemos pasado por el Evangelio que nos ha aclarado lo que es el hombre. Pero lo que nos ha llegado es que los padres de la Iglesia decían, aquí está la persona y aquí está la naturaleza. Nos han aclarado lo que han podido, pero pasa el tiempo y llegamos al siglo XIII, en el cual Santo Tomás, aparte de la columna de la inteligencia, aparte de la escalera de los conocimientos, desarrolla la voluntad. La voluntad es un desarrollo de la filosofía cristiana. Y aquí hay un desarrollo del Evangelio que ninguna filosofía había nunca intuido ni imaginado que podría ser, que es el concepto de libertad y el concepto de amor. O sea, esas dos entidades, esas dos capacidades personales, nunca nadie las había imaginado. El amor y la libertad, trascendental. O sea, hemos perdido un trascendental que es de Aristóteles, no nada sospechoso, y dos trascendentales del Evangelio que son la libertad y el amor. Entonces, imaginaros una cultura griega, pues es la cultura griega, pero imaginaros una cultura cristiana. Esta es la cultura cristiana. ¿Qué ha pasado cuando los primeros cristianos han desarrollado una cultura basada en el amor y en la libertad y en el conocimiento más alto, que es un conocimiento orientado a conocer a Dios, capaz de conocer a Dios, capaz de enfrentarse con Dios cara a cara, creciendo hasta ese punto? Pues que los cristianos han transformado la sociedad. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues lo que nos pasa es que la voluntad de Santo Tomás con la razón, la pelea con Duns, ¿cuál es el más importante? Después de que Santo Tomás cita la intelecto gente, Santo Tomás cita los hábitos. Claro, hace lo que puede, no está todo muy claro, pero tenemos mucha claridad con Santo Tomás y conserva, por supuesto, el amor, pero tampoco lo diferencia mucho. Pero el gran problema que tenemos es cuando llega Occam y corta por aquí. La navaja de Occam corta por aquí. Esto de aquí, dice, es muy difícil. Todo lo que hay aquí es muy difícil. Y estamos en el siglo XIV. Y entonces la cultura es consecuencia de esa estructura antropológica de la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. Es volver aquí al Evangelio. Es volver al Evangelio y volverlo a mirar trilítera a trilítera. Y volver a mirar esa trilítera, qué dice en sí, dentro de sí, y qué dice en conexión con el resto del Evangelio, porque la palabra de Dios está trenzada, y qué dice con respecto al Antiguo Testamento, y qué dice con respecto a la creación. O sea, es un volver otra vez a la raíz, porque es el momento de la antropología más perfecta. Aparte, el problema que tenemos es que fue un evangelio de cultura oral, una cultura muy potente, fluvial, mesopotámica y egipcia, y que se conserva por tradición, y que la tradición oral en Oriente ha sido muy fuerte y en Occidente ha sido casi nula. Pero que en Oriente, pues cuando ya los occidentales, después de Constantino, pueden llegar a un acuerdo y un aprendizaje con los orientales, que son los que han tenido paz para desarrollar, resulta que sigue la guerra entre el imperio persa y el imperio romano. No puede haber conexión. Se rompe la conexión con la Iglesia oriental. Y ya cuando, más o menos, el imperio romano y bizantino ya cae,
entonces aparece el Islam. Y el Islam prohíbe el culto en toda la Iglesia oriental, que contiene gran parte de la tradición. Pero bueno, yo he mostrado aquí cómo hemos encontrado un sitio, una comunidad caldea, que es una comunidad martirial de siglos. Durante 8 siglos antes de Cristo han sido desterrados al Valle del Nínive. Cuando llegan los primeros cristianos, ellos son los que se convierten en masa y no traducen el Evangelio, y tienen la cultura mesopotámica y tienen la cultura hebrea. Entonces, ellos son perseguidos, pero siguen ahí. El 20% sigue ahí, en el Valle del Nínive. Y el 80% lo tenemos distribuido por todos los países. Entonces siguen siendo martiriales, con personas cercanas muertas recientemente y con las personas cercanas distribuidas por el mundo sin tenerlos cerca. Entonces ellos tienen un depósito que estamos estudiando y para nosotros es fundamental, y para el que nos quiera acompañar. Es la vuelta ahí, tenemos que volver ahí y actuar. Pero ya a nosotros nos ha ayudado mucho el afrontar ese evangelio con la estructura antropológica de Polo. Nos ayuda mucho. Pero tenemos la antropología trascendental de Polo muy completa y ha sido aquí explicada por su mejor postor, que es el profesor Sellez. Entonces, ¿qué hacer ahora? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Yo he puesto mucho hincapié en el encuentro con la verdad. O sea, la persona completa tiene que vivir con una gasolina que es el encuentro con la verdad. El encuentro con la verdad continua. Y la verdad puede venir por el cuerpo, puede venir por los sueños, puede venir por las alteraciones de la voluntad, cosas que uno hace y que no está de acuerdo o que le llaman la atención a uno mismo y que tiene que volver a estudiar. El encuentro con la verdad, que aquí lo he explicado, es el momento en que tú primero buscas. Tu razón va buscando, pero en el momento en que encuentra, ese encontronazo se debe a que lo que buscabas ha sido iluminado por tu libertad trascendental. Es la forma de subir al núcleo de la persona. Entonces hay que prestarle atención, hay que pararse, hay que detenerse y hay que empezar a hacer un trabajo de búsqueda de más verdad. Ese encuentro hay que convertirlo en encontronazo, es algo que te llama la atención, que te llega de súbito y que te enamora. Entonces tienes que subir y tienes que implicar el intelecto agente, implicar la libertad, más verdad, e implicar el amor. Y en este momento, cuando el amor está implicado, entonces es una acción arrojada. La acción es lo que nos tiene que caracterizar. O sea, ¿qué diferencia hay entre esta acción, fruto del encuentro con la verdad, y la acción de lo que la razón piensa y le dice a la voluntad? No hay color. ¿Quién creará más cultura? ¿La persona racionalista, voluntarista, o la persona que está basada en la persona? Es que no tiene color. O sea, ¿dónde está el reto cultural? En trabajar según la persona, no según la razón. Sin ningún complejo, ir subiendo estos niveles cercanos al límite, que es el máximo al que han llegado los filósofos personalistas, y seguir más arriba. Pasar el mundo de la justicia, de la verdad y del bien. La verdad y el bien se le quedan muy cortas a la persona. La sabiduría es el reino de la amistad. Gracias. O sea, después de dejar la justicia, la verdad y el bien, que son tramos de escalera intermedios, seguir subiendo al tramo de la sabiduría, que es el correspondiente a la amistad. No podemos funcionar por la voluntad ni decir que la amistad está en la voluntad, ni el amor está en la voluntad. Son otros niveles. Son otros niveles de querer.
Este lo que quiere es, y es su deber, es demandar. Demanda que le den agua, que le den comida, que le den vestido, que le den capacidad de dormir, que se recupere, porque dependemos de una biología. Muy bien. Pero la amistad ya es donante. ¿Qué es lo que dona? Un don que ha recibido y que acepta. Ya entra en el juego del aceptar y del donar. Ya es otro mundo. Y por encima de la sabiduría, el amor trascendental. Entonces, cuando la persona, se vuelve donal, la acción es de otro calibre. ¿Cómo puedo yo transformar la cultura? Porque la cultura no tiene ninguna fuerza. La cultura es el fruto del trabajo de los que están ahí. La cultura no me condiciona para nada. Es que aquí hay una cultura, me da igual la cultura que haya. O sea, la cultura es la que yo cree. ¿Y cómo lo creo? Encontrándome con la verdad, siguiendo la verdad, haciendo caso de las inspiraciones, sacrificando mi razón por la inspiración, buscando más verdad, implicando a la verdad, y entonces actuando, sin miedo. Porque el que está aquí, a este nivel, tiene miedo. El miedo está aquí. Pero aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. El que es libre no tiene miedo. El que es libre está encantado de ofrecer la cabeza como testimonio de su verdad. Ahí no hay miedo. Entonces el que actúa sin miedo es imparable. ¿Cómo sabe uno que está actuando desde la libertad? Porque no tiene miedo. ¿Cómo sabe uno que no está actuando desde la libertad? Porque tiene miedo. Y hemos conseguido una sociedad miedosa. Entonces, ante una sociedad miedosa, pues, ¿dónde está el problema? El problema es porque actúan desde abajo, desde la naturaleza. Y entonces, aunque uno vea claro que tiene que cambiar un sistema, no se atreve, porque tiene miedo. Entonces, ¿cómo se explica que unos sistemas que se nos ofrecen, que se nos imponen de una forma tan absurda, sea asumida por todos? Porque estamos todos situados en la naturaleza, porque no tenemos fuerza. ¿De dónde sale la fuerza? De la persona. Primero hay que aclarar lo que es la persona. Este conocimiento que estamos aquí explicando en este simposio no es generalmente conocido. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Pero si es que el Evangelio está muy claro. En el atardecer se os juzgará del amor. O sea, es el amor. O sea, el amor no está en la voluntad. Pero sin embargo, ¿cuánta gente confunde el amor con la voluntad? El querer. O sea, este esquema es un desplegar la persona que estaba aplastada ahí, todo junto. Entonces, cuando se pone todo junto, una de las cosas que no se explica es la amistad. Hoy en día, nuestra sociedad no explica la amistad, no la comprende, no la contempla. O sea, no contempla que una persona admire a otra y sea amigo. Y no la comprende. Y entonces, esa admiración y esa amistad es reducida muy fácilmente a la naturaleza como si fuese una homosexualidad. No tiene que ver. Pero claro, si está aquí todo junto, apegado, cualquier historia, cualquier afecto es reducido a sexualidad. La sexualidad está aquí, pero la amistad está allí. No tiene nada que ver. Y toda amistad antigua es convertida hoy en día en homosexualidad. No es que era homosexual. No, es que era su amigo. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Y la amistad la amistad tiene unas características, no es excluyente. Da igual si somos dos amigos, si somos tres, si somos cuantos más seamos, mejor. Entonces, la amistad es necesaria ¿para qué? Para actuar. ¿Por qué? Porque esta actuación tan brutal, tan arrolladora, que viene del núcleo de la persona, nunca la hace uno solo, porque la persona no es, sino que es con. No es solo, siempre es con. Y no hay ninguna tarea
que Dios encargue a una persona sola. La encarga siempre cuando uno tiene una tarea, es decir, tiene que buscar quiénes son sus compañeros de viaje. Porque siempre hay compañeros de viaje. Nunca afronta una tarea uno solo. Y la tarea, que es una tarea sin miedo, ¿cómo la emplea la persona? Con esperanza, que es la que asiste a la libertad. ¿Qué es la libertad? Afrontar el futuro sin desfuturizarlo. O sea, yo voy a ir para adelante, no sé lo que va a pasar. Preveo que va a pasar esto, pero si coincide con lo que yo preveo es mera casualidad. Entonces, pero lo afronto. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Una tarea esperanzada es la que vale con los talentos. Tú tienes 2 talentos y arriesgas porque sabes que vas a conseguir 4. Pero tienes que arriesgarlo y te tienes que lanzar y tienes que dar un paso adelante. Dar un paso adelante. Vamos a quedarnos en el paso adelante. El paso adelante es algo que aparece en el Evangelio y en un momento en que el traductor no ha traducido del arameo. Es importante ese momento. Cuando el Señor en la cruz dice, Eli, Eli, lamna sabactani. No lo ha traducido. Dice, no, pero es que hace mención al Salmo 23. Hombre, si hiciera mención al Salmo 23, San Mateo, que está siempre haciendo los ecos con el Antiguo Testamento, lo diría. Ah, es que se parece mucho. No, se parece mucho. Es tu interpretación. ¿Qué quiere decir sabac? Sabactani. Una S, una B y una Q. ¿Qué quiere decir sabac? Entonces te miras todas las veces que aparece sabac en el Evangelio. Entonces, por ejemplo, estaba Juan y su hermano remendando las redes. Y pasó Jesús y ellos, sabac, las redes, le siguieron. Dejaron las redes. Entonces, ha sido traducido como abandonado. Cuando Juan deja las redes, no abandona las redes, sino que sigue a Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Que abandona las redes o que sigue a Jesús? Sigue a Jesús. Luego, entonces, ¿cuál es la traducción de sabac? Dar un paso adelante. O sea, ¿qué es la libertad? Dar un paso adelante. Afrontar el futuro sin desfuturizarlo, pero dar el paso, no quedarse. Y entonces, sabaqueando, la forma de decir, sabaqueando las redes, le siguieron. Y pasó, y estaba Pedro y su hermano tirando las redes al mar. Y entonces les llamó y sabaqueando las redes, le siguieron. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sabac? Misión cumplida, vamos a la siguiente. ¿Cómo son las acciones de la persona en su vida, a lo largo de su vida? Pues discontinuas. Muy raro que una persona empiece a trabajar y siga trabajando al final igual. Siempre hay variaciones. Siempre hay variaciones porque estamos hablando de que hay un paso generacional y entonces es normal que tú te dediques a las redes y que luego te dediques a proclamar el Evangelio. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Sabac. Dejas una cosa de menor importancia por otra de mayor importancia. O dejas una cosa que ya se ha acabado por otra que tienes que empezar. Entonces, ¿cuál es la acción que se nos pide a los cristianos? Los cristianos no tenemos excusa. O sea, que esto que está diciendo Pablo está en el Evangelio. Y el sabac está en el Evangelio. Y los apóstoles, sabaqueando una cosa, hacen otra. Pero es que Jesucristo, muy potente, cuando se pasa 18 años en Nazaret haciendo el bien, cuando además se pone a explicarles en la sinagoga qué significan lo que están leyendo, entonces lo quieren despeñar. Entonces a cualquiera que nos hicieran esto, de nosotros, nos entraría una depresión. Hay que ver cómo son, qué tal y cual. Entonces, dice el Evangelio, y Jesús, sabaqueando Nazaret, se fue a la Galilea de los gentiles. Una característica de la acción. No te lo van a agradecer. Ni falta que hace. No te lo van a agradecer. No dediques un momento al reconocimiento, ni a la vanagloria, ni al prestigio, ni al hay que ver.
Porque si vuelves la cara hacia atrás, te conviertes en estatua de sal. La acción tiene que ser muy potente. Y entonces, con este esquema, no nos pueden decir a los cristianos que somos espiritualistas. O sea, somos muy materiales, pero muy espirituales. Pero respetando mucho la materia. Porque esta acción, este encuentro con la verdad, se ha dado pasando por el hábito innato de primeros principios, conociendo la naturaleza de las cosas, respetando la naturaleza de las cosas. Toda inspiración viene de ahí y respeta la naturaleza de las cosas. Y estás actuando con el respeto a la naturaleza de las cosas. Ya ha pasado por el hábito innato de sabiduría y respeta a las personas implicadas. Entonces, cuando tú tienes una inspiración, dices, nunca se me hubiera ocurrido una cosa más perfecta para el cosmos, más perfecta para las personas que esta, porque ha pasado por ahí, porque viene de ahí, porque es Anaxágoras. ¿Dónde está Anaxágoras? Aquí. Es Anaxágoras el que dice, primero es un conocimiento habitual, y el conocimiento habitual se muestra por un gesto. Él dice la mano, pero es el cuerpo. Entonces, lo segundo es el cuerpo. El encuentro con la verdad es el cuerpo. No puedes mirar un gesto de una persona como si fuera espontáneo. Y gesto es todo lo que hace el cuerpo. Como dice Selles, la plastilina, que es el cuerpo para el espíritu. El espíritu lo plastilinea y lo muestra simbólicamente para que los sabios entiendan. Los sabios. Entonces estamos en el collar de los niños, estamos en la educación. Ellos siempre lo entienden. Y entonces los niños te dicen la verdad dura y hay que aprender de ellos. O sea, el collar de los pequeños es el collar de los adultos. Es la Disney, los dos juntos, disfrutando, aprendiendo unos de otros, comunicando experiencia unos a otros, todos juntos y trabajando con este esquema. Entonces, con este esquema, ¿qué otra cosa conseguimos? Pues conseguimos trabajar. Este esquema ya se ha puesto un poco... Aquí está el acto de ser, y aquí está el amor trascendental, y aquí está la libertad trascendental coexistente, y aquí está el conocimiento personal que coincide con el intelecto agente. Los tres trascendentales. Entonces, si aquí está Dios, o sea, ¿quién te dice la tarea que tienes que hacer? Te la dice Dios. ¿Te la va a decir a la razón? No lo soporta. Te la dice aquí, a la persona. Y la persona acepta y la da. Pero este núcleo personal, pues tiene una estructura intermedia para comunicarse con la naturaleza. Y esa estructura intermedia, pues pasa por la sabiduría y pasa por los primeros principios, pasa por alcanzar las personas y pasa por advertir las cosas. Y esto, que es lo primero de Anaxágoras, el primer conocimiento es este, el segundo es pasando por la sindéresis, o un gesto corporal, o un sueño de la inteligencia, o una alteración de la voluntad, o las tres juntas. Y esto sí que lo podemos hacer. Esto sí que lo debemos hacer. Seguir el camino inverso. Sigues el camino inverso y concentras la atención. Polo muchas veces al límite mental le llamó la concentración de la atención en los primeros libros. Concentras. Hay que ir concentrando. Cuanto más concentras, más subes. Porque cuanto más concentras, más unidad hay. Y cuanto más unidad hay más vida. Entonces, la vida es algo que aparece mucho en el Evangelio. La felicidad es algo que no aparece nunca. Es la vida. Tú puedes tener más vida o menos vida. Cuanto más alto tú estés, más vida tienes y más unidad tienes. Cuanto más bajo estés, menos vida tienes, más descomposición tienes, más desorganización tienes. Y en el Padre Nuestro, es que me salen cosas, perdonad, cuando dice, y líbranos del maligno, no. Dice, líbranos de la visa. La visa es la descomposición, la destrucción, la desestructuración. Líbranos de estar aquí. Destruidos, descompuestos, desestructurados. Aquí no hay vida. Ponnos aquí, donde hay mucha vida. Es la jaya, la vida. Y la vida puede haber grados de vida. Hay grados de vida, hay grados de conocimiento, hay grados de amor, hay grados de libertad, hay grados de conciencia.
no somos planos. Hay una escalera, como la de Jacob, por la que suben y bajan los ángeles. Y tiene que subir y bajar. La Virgen, después de aparecer el Fejam, de su huida a Egipto, en el templo, cuando el niño le dice que, bueno, que él tiene que dedicarse a las cosas de su padre, ella guardaba en su corazón. Vuelve otra vez al natar, a guardar. O sea que la verdad, el caminito hay que andarlo y volverlo a andar, y volverlo a andar, y volverlo a andar, hacia arriba y hacia abajo. Es un camino que nos lleva al cielo por medio de la acción. Entonces, cuando tú te sitúas, vas concentrando y vas subiendo, vas teniendo más unidad de vida. Por cierto, palabra unidad de vida que la dice por primera vez en la historia teológica San José María. Nunca nadie antes había dicho unidad de vida. Nunca, esa expresión nunca se había empleado antes. Pero es que es muy certera, porque es más vida, más unión. Más unión, más concentración. Más concentración, más arriba. Entonces, cuando tú recoges el origen de tu tarea, te lo encarga Dios y lo encuentras aquí porque antes has encontrado la verdad, no quiero liar más el esquema. Cuando tú tienes aquí el origen de la tarea, la tienes aquí, y actúas, el destinatario, ¿quién es? Es Dios. Y cuando tú has acabado la tarea, Dios te dice, pues muy bien, siervo bueno y fiel, has hecho lo que tenías que hacer. Empieza la siguiente. Ni un segundo se vaca. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús después de haberse vaqueado una cosa y otra y otra y otra sin prestarle atención, sin desanimarse? Que el joven rico, que tal, que Judas, que el otro, que tal, todo. Dice, Sabak, Eli, 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 que es una diminutivo de Alajá, que es Dios, Eli, Eli, Lamna. Aquí ya está hecho todo. Paso adelante. Y antes de morir, muere bajando la cabeza al Seol. Trabajo acabado en la tierra, ahora vamos a acabar el trabajo en el Seol. Vamos al seno de Abraham. Y allí está hasta el día de la resurrección. O sea, es un ejemplo de cómo tiene que ser el trabajo. Tiene que sabaquear. En ningún momento regodearse por lo que uno ha hecho. Esperar vanidosamente que le vayan escribiendo. Es un trabajo y otro trabajo y otro trabajo y una tarea y una tarea. La tarea, ya he dicho que tiene que ser con otras personas y que tienes que compartir poder, riquezas y trabajo con ellas, y tiene un punto de riesgo. El trabajo hay que hacerlo sin recursos. Si tú tienes todos los recursos, eso no es tarea, no tiene ningún mérito. Tengo esto, hago esto, lo vendo por esto, me lo compran ya fijo. No. El trabajo, la tarea que Dios te encomienda siempre, los 2 talentos que te da, los 4 que tú tienes que traer, hay un riesgo. O sea, que lo tienes que hacer sin recursos. Eso quiere decir que puedes perder lo que tienes y lo que no tienes. Puede llegar como Groucho Marx, que decía que esta empresa que ha nacido de la nada y debe ya 300 millones de dólares. O sea, puedes llegar a esto. Puedes perder hasta lo que no tienes. O sea, lo tienes que hacer sin recursos, con riesgo. Siempre está presente en el Evangelio esa forma de hacer la tarea. Entonces, más características que se me ocurren, pues no se me ocurre ninguna más. Entonces, cuando tú haces esa tarea con esas características, la cultura cambia. Porque este trabajo tiene mucha más fuerza que cualquier trabajo opositor en otro sentido. Entonces, esta historia ya se repitió hace 20 siglos. Y ganaron la batalla. Y crearon una sociedad de índole cristiana. ¿Qué trabajo nos tenemos ahora? Volver a las fuentes. Volver a lo que hicieron los primeros cristianos, volver al mensaje. Ahora tenemos más capacidad de estudiarlo y tenemos más capacidad de irlo haciendo pues con más tranquilidad que lo hicieron nuestras generaciones anteriores. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque he ido así un poco compendiando deprisa.
Gracias, profesor. Profesor, en la medida en que yo me acepto como hijo de Dios, ¿se queda paralizada la búsqueda o no? ¿O se continúa? La pregunta es, cuando acepto ser hijo de Dios, está muy bien la pregunta porque yo he dicho aceptar la tarea, pero aceptar la tarea es aceptar que eres hijo, que tú no eres el que decide, es el Padre el que te manda la tarea. La filiación divina es aceptar las tareas que tu Padre Dios te encomienda. Entonces la pregunta es, cuando yo he aceptado, ¿ya paro? No. O sea, cuando aceptas, consecuentemente hay una acción. O sea, la acción es necesaria. O sea, el gran problema que tenemos en la literatura de la contemplación es que parece como que la contemplación acaba contemplando a Dios. Sí, pero Dios te dice, bueno, está bien que me contemples, que me alabes, pero es que yo quiero que obres. Yo te he puesto ahí una vida temporal para que hagas acciones. Entonces, dame gloria con tus acciones. O sea, el sentido escatológico lo tenemos que tener presente en el trabajo. Es decir, que Jesucristo ya ha venido y ha dicho lo que hay que hacer para arreglar este mundo y para que Él reine en este mundo. Entonces, nuestro trabajo se trata de arreglar las cosas para que se cumpla el reinado de Dios. Es un trabajo escatológico. Esa visión no la podemos olvidar. Cuanto tú más arregles las cosas, la parusía llegará antes. Cuanto más desarregles, la parusía llegará después. Entonces, está unido y es que la pregunta me encanta porque en el Evangelio no hay ningún hijo que haga lo que quiere el padre. El hijo pródigo dijo, mira, tú lo haces muy mal, dame el dinero que yo lo haré muy bien. Luego viene con el rabo entre piernas. Pero es que el otro hijo que se queda dice, pero ¿por qué le organizas un banquete? O sea, todo le parece mal. Todos los personajes, hijos del Evangelio, les parece mal lo que hace el padre. Que es un reflejo de la vida. Yo he puesto ayer aquí un esquema de cómo el niño siempre critica al padre y hace la función de padre y dice lo que tienen que hacer los padres. Y por eso dije que lo primero que hay que hacerle a los niños ya en el vientre materno es decir, tú eres hijo, tú no eres padre, tú eres hijo. Haz tu misión en tu generación mirando hacia adelante, no mires hacia atrás, no nos critiques. Pero en el Evangelio ni el hijo pródigo, ni el hijo celoso hacen lo que Dios quiere. Pero el hijo que le tiene que ir a la viña, le dice, no voy a la viña. Y el otro que dice, sí voy, luego no va. O sea, solamente dice, este es mi hijo. Dios Padre dice, este es mi hijo, a Jesucristo, amado, en quien me complazco. Es el ejemplo de filiación. Pero la filiación va unida a una tarea. Entonces, la pregunta es, cuando tú acabas una tarea, primero, ¿hay más tarea? ¿Hay más perfección de la tarea? ¿Hay más verdad? O sea, tiene que ser un camino continuo. En la escalera de Jacob, los ángeles bajan y suben y bajan. Hay momentos de inspiración, momentos que tienes que poner en marcha, poner por obra la inspiración que has tenido, porque la inspiración no es una inspiración teológica, si yo no me dedico a la teología. La inspiración es, en mi trabajo, ¿cómo hago esto? Si lo hago así, lo hago así. O sea, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo darle otro vertiente? Y las inspiraciones van a ir por ahí. Y lo que expliqué ayer, cómo funcionaba Pavel Florensky, funcionaba de esa manera. Es decir, yo estoy atento a la protoidea que me llega por mi parte niña, me llega con mi encuentro por la verdad. Y de ahí es como yo enriquezco luego mi ciencia empírica, que era a la que se dedicaba. La teoría científica viene directamente de un encuentro con la verdad, una inspiración. Están juntas las dos. Entonces siempre es un subir, bajar, darle vueltas y buscar más inspiración sobre lo que ahí te ha llegado, porque hay más, hasta que acabas la tarea. Y cuando acabas la tarea, pues te viene otra.
sin parar. O sea, es subir y bajar. Y un punto que me hace recordar tu pregunta es que esta acción que viene de allá, del núcleo de la persona, es una acción creativa. Si tú no pasas el límite, vas a hacer más de lo mismo. Que es lo que, si veis cómo estamos, nuestra sociedad está ahí. Nadie quiere cambiar. Tú vienes con algo nuevo y el sistema no te lo admite. No, el sistema dice, no, pero esto no, pero tú quién eres, y tú quién eres el que te empiezan a poner pegas de todo tipo, nadie cambia nada. No hay creatividad. La creatividad, de la razón nunca esperemos creatividad. Esperemos que 2 más 2 siempre es igual a 4. No hay creatividad. La creatividad está al otro lado del límite. Los artistas pasan un poco al otro lado del límite, crean un poquito, se marean y se quedan ahí. Entonces hay que no marearse, hay que seguir subiendo. Y luego nunca complacerse con lo que has hecho. Siempre se back. Siempre decir, esto está hecho, pues a lo siguiente, sin parar. Porque no es eterna. Tienes el tiempo justo y hay que hacerlo de esa manera. Bueno, el ejemplo, para mí un ejemplo muy claro es el ejemplo de Polo. Es una persona que ha hecho una cosa, una inspiración a los 23 años, la ha seguido, no ha parado. Si escribir era pérdida de tiempo porque nadie le entendía, él no escribe, sigue hablando, y él ha seguido adelante hasta el último día, los últimos años, gracias a que Juan Fernando iba a su casa, pero tampoco él tenía previsto que un Juan Fernando iba a ir a su casa a acompañarle en los últimos trabajos, pero así ha sido su vida. Y él ha muerto y no ha sido reconocido. Pero es que esta es la vida que tiene. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Había una pregunta allí y otra aquí. Profesor, estamos con poco más de 30 minutos y ahí vamos siguiendo con las preguntas. Permiso, ahí había preguntado. Teresa de atrás. Se lo paso a ti. Paco, tú nos has puesto 3 archivos en el material del curso. 2 de los collares de los niños y 1 el collar de la pasión. No me acuerdo de ter hablado sobre eso. Bueno, es que el collar de la pasión es, en el trabajo que estamos haciendo de confeccionar los collares, de concordarlos. Siempre que organizamos un collar, vemos cuál es el evangelista que lo tiene más completo. O sea, los collares están ahí, no se sabe dónde, estamos manejando una hipótesis, estamos trabajando esa hipótesis. Todos los escrituristas te dicen, bueno, el primer evangelio fue este, el otro fue este fue escrito aquí, este fue allá, y todos reconocen que hay una fuente Q de Quelle. Quelle, que dicen los franceses que es Quelle la Fontaine, pero dicen los alemanes que Quelle en alemán quiere decir fuente. Bueno, es la fuente. Entonces, la fuente Q, que es la primera, nadie sabe cuál es. Entonces, nosotros estamos trabajando para decir, la fuente Q son los collares, que en el mar de Galilea, después de estar con Jesús 40 días, los apóstoles, los 400, los que estuvieron con él haciendo el mismo trabajo que hizo con los de Maús, explicándoles todo y confeccionando esos collares. Esos collares primigenios, pues vamos a ver. Hemos empezado por los collares de lo que tenemos, porque de esos collares, cada evangelista cortó parte de un collar y lo puso en sus tablillas, porque le interesaban las tablillas, le interesaban la conexión de tablillas. Entonces, en la Pasión hemos encontrado que San Lucas lo pone entero, mientras que los demás evangelistas, San Lucas pone, la Pasión de San Lucas es jueves a las 6 de la tarde. Siguiente perla, jueves santo a las 7 de la tarde. Siguiente perla, jueves santo a las 8 de la tarde. Primera vigilia, pum. Perla es un septenario, una perla de unión y otro septenario. Y así hasta las 6 de la tarde de Viernes Santo, hora a hora. Entonces dice la tradición que la Virgen iba en Jerusalén recorriendo el lugar exacto, hora a hora. A las 6 de la tarde en Sion, cenáculo, a las 3 de la mañana, Getsemaní, luego en la casa de Caifás, y lo iba recorriendo
recordando los pasajes del Antiguo Testamento y con las reliquias de la Pasión. Entonces, hemos puesto como principal al collar de San Lucas, y cada perla que es también citada por los demás evangelistas, la hemos puesto ahí. Pero todas salen de un collar primigenio y cada uno lo pone la parte del collar que le interesa. Entonces partimos de que hay 17 collares y partimos de que cada evangelista ha cogido un trozo de collar, lo ha cortado y lo ha puesto ahí. Entonces, cuanto más se va añadiendo, el estudio vamos buscando el primigenio. Entonces, ese es el primero que hemos trabajado, es el primero que está hecho, pero no lo he explicado porque la reunión aquí era de educación. Entonces, pues, vamos a coger el de los pequeños, que tiene que ver con la educación, pero así iremos haciendo con los 17 collares. Paco, en este esquema, ¿cómo funcionan los vicios? O sea, ¿cómo encajarían los vicios en el esquema? Los vicios, todos los bloqueos, las alteraciones de la persona funcionan, pues los que son evidentes los tenemos en evidencia, pero cuando vemos que es un vicio que no podemos, que es algo más profundo, entonces es el trabajo con el que yo empecé. Es decir, yo empecé diciendo todo tiene solución si tú haces una sesión en duerme vela y llegas en profundidad a donde está el origen del vicio. Porque una de las cosas que pasa es que cuando tú analizas un vicio por fuera, luego cuando entras en profundidad al estrato profundo, que es la causa de esa manifestación, hay veces que no tiene ninguna relación. O sea, esto es curioso, pero te agradezco la pregunta. O sea, hay un problema en profundidad que te lo está avisando. Tú ves la historia de la persona y te está avisando que tienes ahí una alteración. Y no haces caso, porque eso es normal. Cualquiera que se ha hecho una sesión, lo habéis comprobado todo, ves cómo lo que más llama la atención es cómo se nota lo que pasa en el espíritu, cómo se nota en el cuerpo. Cómo se nota, y lo hemos ido notando y no hacemos caso. Y no hacemos caso de lo que nos va pasando. Y hay un momento que parece como que el corazón de la propia persona te diga, pues te voy a poner un vicio que te horroriza, a ver si reaccionas. Y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con el problema que hay en fondo. O sea, porque esta parte manifestativa de la persona, estos gestos de Anaxágoras, es el producto de la sabiduría profunda. Y la sabiduría profunda no funciona con la lógica de la naturaleza. Entonces, por eso no podemos hacer ningún juicio sobre nuestros vicios o los vicios de los demás, porque nos equivocamos. O sea, al final, siempre que entras en profundidad, encuentras algo que te asombra. O sea, es el mismo trayecto de la verdad. Cuando encuentras la verdad, entonces, es que sí. ¿Por qué sabes que es una inspiración? Porque dice, nunca se me hubiera ocurrido. Y además es genial. Entonces, claro, los dibujos están acostumbrados a ponernos la idea con una bombilla externa en una nube. No, es interna. La trascendencia de la persona es interna. Entonces, como nos llega una idea que podríamos decir que está iluminada, por eso la bombilla. Pero ¿está iluminada de qué? Está iluminada de conocimiento. Y ese es el secreto del símbolo. ¿El símbolo qué es? Una cosa iluminada y que tira hacia arriba. El símbolo nos lleva hacia arriba, hacia la más verdad. O sea, encuentro una verdad, pero me lleva hacia arriba, me va tirando hacia arriba. Entonces, cuando vas entrando arriba, los esquemas no tienen nada que ver con nuestros esquemas lógicos. Por eso no puedes juzgar ni juzgarte tú, diciendo, bueno, yo tengo una alteración. Ahora, a ver, ¿dónde está el problema? Entonces, para mí encontrar la palingenesia ha sido una esperanza. Es decir, me dicen, oye, ¿esto se puede arreglar? Digo, depende de ti, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar a buscar cuál es el punto de alteración. Y en ese encuentro con esa verdad,
yo voy a estar a tu lado, pero tú es el primero, la primera que te vas a dar cuenta. Que hay una historia, una alteración tuya a los 12 años, o a los 3 años, o a los 2 meses de vida intrauterina. Y esa alteración te explica. Y tu inteligencia entonces empieza a hilar cabos, atar cabos, y ver cómo tu vida, a raíz de esa información nueva tuya, de conocerte mejor, eso va cambiando. Pero todo eso pasará a la muerte. En la muerte sabremos todas las alteraciones que hemos tenido. Y entonces tampoco podemos juzgar, porque hay 2 pasajes en el Evangelio muy potentes, que son cuando la sangre de los terroristas palestinos de aquella época, se mezcla con la de los romanos, los romanos los matan allí, y se mezcla con la sangre de los sacrificios. Le dicen, oye, estos están condenados porque han mezclado su sangre con la de los sacrificios. Y Jesús dice, bueno, un momento, vamos a ver la responsabilidad. Porque aquí es sabido que los fariseos están en connivencia con esos alteradores y de vez en cuando quedan bien con los romanos y los delatan. O sea, los habían delatado los mismos que les ayudan, en fin, las historias. Vamos a ver. Y si lo es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los 18 que murieron cuando cayó la torre? Porque los 18 que estaban construyendo la torre soberbia para estar por encima del nivel del templo eran los que estaban trabajando, pero lo que estaban promoviendo tenían una responsabilidad. ¿De quién fue la idea? ¿Quién apoyó esa idea? Entonces, lo que me preguntas tú es decir, no tiene lógica, nuestros vicios no tienen lógica. Entonces, hay que buscarlas arriba y siempre hay sorpresas. Entonces, es esperanzador esto, que cuando yo empecé dije, bueno, esto lo hará cualquiera y qué bien. Entonces, pensaba que todo el mundo, el amor al prójimo iba a consistir en que el prójimo le iba a hacer una sesión. Si tienes un problema, te hago una sesión. Entonces, mi sorpresa es la resistencia que he encontrado porque esta antropología que hemos estado viendo estos días no es general. Y como no es general, no es aceptada ni conocida, ni de... ¿Por qué vienes tú aquí a enmendarle a la navaja de Occam? Si Occam todos los conocemos. A ti, Paco Moya o Juan Fernando Sellés no te conocen nada más que en tu pueblo, porque además los dos somos de pueblo. Entonces es esa resistencia, pero que la evidencia dice que esto tenemos que cambiar el esquema antropológico. La moral, pues claro, hay que adaptarla a esto. Pero bueno, está en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces no seamos tan rápidos, ni juzgarnos a nosotros. No seamos tan rápidos, seamos un poco más antropológicos. O sea, porque esto es una esperanza, te están avisando fuerte para que espabiles porque tienes que hacer una tarea. Y entonces tú no pasas a estratos profundos y es tu vida la que tú anulas porque socialmente está muy bien visto que anules tu vida por tu discapacidad. Que esto es complejo, ¿Hay alguna pregunta? Profesor, nos acerca el fines de nuestra charla de hoy. Entonces, para que podamos después combinar cómo podemos seguir, ¿no? ¿Le parece hacer después, los últimos minutos, un cierre, como un paquete de un cierre de las sesiones o lo continuamos con preguntas ahí? Vamos a ver después de esta pregunta cuánto nos queda y, muy bien, vale. Y ahí decidimos. De nada. Professor, a respeito do anjo da guarda, tem alguma relação ou ele pode nos auxiliar, ajudar a chegar nessa dimensão mais profunda, sair do racional? Ele, como nosso companheiro, pode nos auxiliar para isso? Te agradezco la pregunta, porque yo no sé tú, pero yo estoy acostumbrado, y sé que mucha otra gente, a utilizar al ángel custodio, al ángel de la guarda, para que te encuentre aparcamiento. Es la ridiculez de nuestra antropología, de nuestra vida religiosa. Somos un desastre. O sea, espero que los ángeles de la guarda, de todos los que estáis aquí, me lo agradezcan. Si, hombre, alguien que lo diga.
es normal, pero ¿tú crees que es normal que el ángel de la guarda lo utilicemos para aparcar? Porque es que vivimos aquí. Es que lo más importante para mí es aparcar, porque tengo que hacer esta gestión. O sea, ¿cómo no le pedimos al ángel de la guarda que nos encuentre con la verdad? O sea, el ángel de la guarda sabe cosas. Entonces dice, oye, facilítanos el encuentro con la verdad. Facilítanoslo. Hay como esa monja que tenía un problema muy gordo, y que su oración era decir, oye, pues ahora aquí te quiero yo ver, a ver cómo resuelves esto. En vez de agobiarse, sabe que esto tiene un sentido, todo lo que está pasando, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido. Entonces, ¿y qué tendríamos que decirle al ángel de la guarda? Mira, ángel de la guarda, yo pienso esto y esto y esto y esto y esto. Y después de pensarlo, como San José, esto no va a ser. Hazme tú saber cuál es la solución. O sea, yo sé que va a haber un encuentro con la verdad, entonces ayúdame en ese trayecto. Ahora que lo dices, fíjate, en la escalera de Jacob son los ángeles los que suben y que bajan. Imagínate que nuestros ángeles sean los que nos traigan y nos lleven la verdad. Imagínate. Entonces, si cambia nuestra oración a los ángeles de la guarda y le pedimos esto, fíjate cómo cambian. Además, los ángeles de la guarda tradicionalmente se han apoyado mucho en los niños. No, es que los niños tienen unos ángeles que les cuidan. O sea, que les cuidan para que no se caigan en un abismo, en un pozo, que tengan un accidente. Sí, pero tenemos que decirle, ángel de la guarda, ayúdame a no poner obstáculos al crecimiento de este niño. Crecimiento interior. Yo creo que la piedad cambia con esto. O sea, con esta antropología se entiende que se entienden las moradas de Santa Teresa y se entiende el buscar, encontrar, tratar, seguir, amar y permanecer de San José María. Esa escalera de piedad que dices, esto es ascética, esto es mística, esto es la escalera. Y hay que subirla y volverla a subir y bajar, y es la lucha, ¿no? Tenemos 20 minutos. Pues a mí me gustaría bajar nivel y en estos 20 minutos explicar una cosa que es lo primero que me encuentro cuando atiendo a una persona, que es demasiado frecuente, que está descrito desde hace ya 1000 años antes de Cristo, está descrito el problema, y que porque no se sabe, no caemos y hay muchos problemas muy dramáticos tontamente. Me refiero al... Voy a borrar a... ¿Quién borro yo aquí? A Ockham. Voy a borrar a Ockham. Me refiero al hecho de la pareja, que es la mujer y el marido, que tienen que ser una sola carne. Entonces, cuando se casan, son bastante sola carne. Pero hay un problema que se repite y es cuando aparece el niño. Pero pasa incluso en matrimonios que no tienen hijos y que adoptan un hijo. Eso está visto, el índice de separación aumenta. Llevan 15 años casados, adoptan un niño y se separan. O sea, ¿por qué cuando el niño tendría que ser un objeto de unión, es un objeto de separación? Y aquí yo tengo ahora la sensación de que hemos estado hablando como demasiado antropológicamente, demasiado elevados, y quiero explicar una cosa muy prosaica, muy material, muy de andar por casa. O sea, hay que tener en cuenta que cuando a esta mujer le nace un niño, pierde el sentido por su niño. Ya no hay más hombre que su niño. Entonces ella desarrolla un amor que no es normal. ¿Y eso qué provoca? Los ciúmes del marido, que pelea contra el niño. Es una pelea que tenemos que aprender a descubrir porque es muy divertida. Entonces, ¿qué hace el padre?
Dice, mira, hay una competición. Y entonces, imagínate que hay una competición de carrera y el niño va el tercero. Dice, mira a tu hijo, mira va. No, podía ganar perfectamente, pero es que no, es que corre fatal. No, y tu hijo, mira, queda el tercero. Le dicen, sí, el tercero, pero tú no vale para nada, ha corrido fatal, podía haber ganado perfectamente. Siempre hay un comentario negativo del padre, y además si es en público, y para dejarlo, todo esto no es consciente. O sea, lo gracioso de este tema es que hay que decirle, oye, sé consciente de que si te casas y tienes un hijo, que tu mujer va a perder el sentido por el hijo, y tu marido le va a dar caña. Este es el complejo de Edipo, que es un mito, que es una trilogía y que está muy descrito. Primer libro, el padre de Edipo, que ve que su mujer se está encariñando con el niño, a muerte. En la legislación tenían 7 días para decidir si el recién nacido moría o vivía, y dice, no, al niño que lo mate. Entonces, el soldado le da pena, se lo da a un pastor, el pastor lo vende en adopción a otro rey, y Edipo vive allí con sus supuestos padres, que él no sabía que no eran sus padres. El oráculo de Delfos dice, matarás a tu padre y te casarás con tu madre, pasa lo que pasa, pom, y entonces, cuando él se da cuenta de que ha matado a su padre, se clava 2 cuchillos en los ojos pues diciendo, los ojos de la razón no se han dado cuenta. O sea, primera parte de la trilogía, Edipo, el padre de Edipo manda matar a Edipo. Segunda parte de la trilogía, Edipo mata a su padre. Tercera parte de la trilogía, los 2 hijos de Edipo quieren matarlo. O sea, es la lucha del padre contra el hijo. Mitológica, simbólica y súper frecuente. Entonces, este primer hijo, a lo mejor antes ha tenido 3 hermanas o 10 hermanas. O sea, suele ser el varón, o a lo mejor no es el primer varón, sino que es el segundo, pero normalmente es el primogénito. Y lo que hemos descubierto es que el niño es el que ya en el útero materno se enamora de su madre, o sea, como decir, le cae muy bien. Claro, lógicamente, si es un hombre, pues le cae muy bien una mujer, ¿no? Entonces le mira con una admiración que la mujer es que no puede dejar de decir, este niño mío es que es lo más grande que hay. Entonces, cada vez que llega el padre, que antes la mujer le miraba a él, ahora mira al niño, pues el niño que no lo puede ni ver. Y este niño, sin embargo, está destinado a los 3 años a destetarse de la madre e ir buscando un referente masculino. Claro, el padre no quiere ver al niño ni en pintura. Si lo lleva a hacer bicicleta, lo cansa, lo agota y lo deja ahí tirado para decir, mira, tu hijo no aguanta nada, es un desastre. Un niño que está destinado a que su padre sea un referente es su enemigo. Entonces, esto puede ser desde muy leve hasta muy traumático. Y atendí una vez a una mujer que me dijo, bueno, de esta consulta con usted es la última, porque si no yo me quito la vida. Porque he tenido 4 relaciones, a cual más dura, más peor, y lo peor del todo es que con 2 de ellos he vuelto. ¿Qué me pasa a mí? Entonces yo le hago una sesión y resulta que esta señora tiene una atracción involuntaria, imposible de controlar, con los hombres que habían sido Edipo, que sus padres les habían dado caña, porque su mismo padre había sido Edipo. O sea, que luego los Edipos atraen a las mujeres, que sus padres Edipo, tú me dices, a ver, tienes unos minutos finales, quiero lanzar este mensaje, por favor, que no haya Edipos en la sociedad. O sea, identificar a los Edipos del colegio. Entonces, cuando haces el genograma y hay al primogénito, hay que preguntar, oye, ¿cuál es la relación, cuál es la actitud? Y contarlo, porque esto no es consciente y es una tontería. Se resuelve diciendo, esto es lo que pasa, ¿no? El siume del padre con el primogénito es proverbial. Ahora, si la que nace es una niña, el ejemplo es contrario. Y entonces el padre se le cae la baba con la niña y a la niña con el padre. Y eso no lo
tolera la madre. Entonces la madre, es que la madre y la hija están siempre como el perro y el gato. Es decir, entonces le controla, le machaca, le dice, o sea, y es un sufrimiento. Y la mujer que ha sido Electra, este síndrome de Electra, pues descubre a otra Electra, pues nace una amistad. Porque se descubren, son sufrimientos, y los Edipos se descubren a los Edipos. Y no son conscientes. Entonces este es un mundo que se nos ha metido en medio, que está súper frecuente, que está descrito antes de Jesucristo y sin embargo sigue muy presente. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto. Y un tercer mito que es el de Caín, que nace primero, y Abel, que nace después. Puede ser hombre, mujer, lo que sea, pero todo hermano mayor suele tener envidia, xume, del hermano menor. Entonces, esto hay que explicarlo. A decir, oye, que sois hermanos, que os tenéis que ayudar, pero que es normal que tengáis envidia, porque antes todo era para ti y tú eras el objeto de atención, y ahora pasa a ser este, y tal. Entonces, esto es que dura con personas de 60 años, de 70 años, O sea, atendía una persona que me dijo que tenía alergia a la playa. Dijo, alergia a la playa, qué raro. Sí, me sale tal. Y entonces es porque ella tiene mucha envidia de su hermana. Ella tiene mucha envidia de su hermana toda la vida. Y ahora ella se casa y están en la playa, ella con su marido y su hermana. Entonces la mira y dice, pero bueno, ¿yo por qué tengo que estar separada de esta hermana mía? Y dice, bueno, ¿yo por qué reconoce en ese momento, yo ya estoy casada y tal y cual, es un momento que reconoce, pero está en la playa. Y entonces, claro, empieza la piel de separación de toda la vida a regenerarse con un eczema. Y dice, entonces, claro, dice, yo en la playa tengo eczema. ¿Qué ha pasado en la playa? Entonces sale un Caín y Abel, un complejo, pues que venía de hace tiempo y que se repara en ese momento. Entonces quería hablar de esto. Esto es el ABC cada día. Entonces, yo estoy contento de haberlo dicho. Y está ahí. Si queda algún tiempo para alguna pregunta. Tenemos 10 minutos. Allí a fondo hay una pregunta. Professor, você falou muito sobre a importância da união entre o casal pai e mãe. O que eu gostaria de entender um pouco melhor é o seguinte: qual é o impacto ou as consequências para os filhos diante de um trauma, como, por exemplo, a perda por morte do pai ou da mãe? Obrigado. Podemos hacer una coordinación para el español, ¿no? De la pregunta, sí, por ¿no? favor, sí. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿tú puedes repetir esta parte? As consequências para os filhos diante da perda, dos traumas, como a perda por morte do pai ou da mãe. Consecuencia a los hijos por consecuencia de cuando muere un padre, o una madre. Así es, vale. Por muerte. Pues es de lo peor que le puede pasar a un niño. Y entonces hay que reconocerlo, y el gran problema que tengo es que cuando a lo mejor esa persona tiene 60 años o 70 años, o sea, yo le atiendo y eso está ahí latente. O sea, objetivamente es de esperar que le haya afectado muchísimo. No solamente una pérdida, sino que el abandono del padre o de la madre, o la desaparición, no muerte, sino que el abandono de la familia, o sea, y la muerte, o sea, son muy fuertes. Es de lo peor que le puede pasar al niño. Incluso de un abuelo.
Y la muerte del abuelo la suelen vivir los niños a cámara lenta. O sea, los niños perciben que el abuelo se está muriendo 3 años antes de que se muera. Lo están viendo. O sea, es que lo miran con el corazón. O sea, no es que sean premonitorios, sino que ellos funcionan con un hábito innato de sabiduría que alcanza cómo el abuelo se va despidiendo. Entonces, las muertes, yo me las encuentro años después, lo que se dice normalmente, sin hacer el luto. Entonces, se repite la escena de vamos a la niña que se vaya con los tíos unos días para que no se entere del entierro y que no se entere y los niños se enteran perfectamente. Los niños lo saben y hace falta una explicación. Entonces es muy traumático ese tema y no está resuelto. ¿Cuál sería lo ideal? Imagínate un niño al que se le ha estado hablando al intelecto agente desde muy pequeño y se le han estado explicando las cosas desde muy pequeño, todo lo que ha pasado, todas las alteraciones, todo lo que le llama la atención, todas sus percepciones se le han explicado. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, hay que explicarle la muerte al intelecto agente. O sea, hay que explicarle a una persona adecuadamente eso. Y si no se puede de primera instancia, hay que seguirla. Me he encontrado personas de 50, 60 años, 70 años, podríamos decir normales. Claro, cuando me llegan a mí es porque ya han tenido un bloqueo en su vida, pues que ha sido catalogado de depresión, de lo que sea. Pero ellos están muy bloqueados. Entonces vuelvo y en aquel momento ellos dijeron, mi padre no ha muerto porque está todo igual. O sea, es tan fuerte aceptar que tu padre ha muerto que decir, no ha muerto. O sea, en su corazón el cortocircuito que se ha creado es decir, no, yo llego aquí, los muebles están igual, todo está igual, y llego al colegio y me dicen, tu padre se ha muerto, entonces me peleo, ¿por qué dices eso? Y yo además tengo una sonrisa porque yo no he hecho el luto y me niego la realidad. O sea, personas que niegan esa realidad cuando son pequeños y se han quedado en esa negación y siguen la vida. Y dice, ¿cómo es posible? Pues así. No es muy frecuente, pero yo ahora tengo en la cabeza 3 casos. Entonces, no se puede enquistar nada. Entonces, y ahora me vienen más casos de Tourette, al final todo acaba con un de autismo, o sea, acaba con unos síntomas que cuando vas ahí, lo que hay es que no han resuelto, no han sabido digerir ese hecho, que es muy traumático para un niño, pero que hay que explicarle. El niño, lo que hemos dicho aquí, es que tiene un hábito innato de sabiduría superior al nuestro. Entonces hay que hablarle al conocimiento sapiencial, no al conocimiento lógico. Y hay que aclararlo. Y cada vez que hay una muerte, pues hay que ver cómo le ha afectado a cada uno de los componentes de la familia. A los mayores y a los pequeños, mucho. A ver qué pasa, cómo es su sonrisa, observar su gesto, observar lo que pasa. Entonces, hay que resolverlo sapiencialmente, es la respuesta. Y te agradezco la pregunta porque son cosas que decimos, no, él no se entera. Él no se entera, no me gusta nada. Y otra frase que tampoco me gusta nada, que es ya madurará. O sea, porque lo que sabemos por la práctica es que este niño, que era muy así, pues luego mira, oye, ya parece más normal, ha sacado su carrera, se ha casado, sí, pero lo que ha hecho ha sido ir condescendiendo, ha ido pues esquivando el problema, pero no lo ha resuelto. Y eso siempre acaba por salir. Entonces, lo que yo digo es que en cuanto aparece el más mínimo gesto, hay que abordarlo. Profesor, no nos queda mucho tiempo, es una pena.
Se acerca los fines se acercan, son poquísimos minutos. Les doy muchas gracias por todo el tiempo, por todo el conocimiento, por todo esos momentos que tuvimos aquí juntos. Ahí a lo mejor, no sé si quieres darle una última frase, un último mensaje para nosotros. Bueno, el mensaje que quería decir es que me he encontrado muy a gusto todos los días, que ha sido un placer estar aquí. Lo dije el primer día y lo confirmo ahora, el tener el apoyo de no tener que explicar la antropología trascendental, actuar con el que mejor la explica, ha sido un descanso para mí y me he podido dedicar a explicar otras cosas, y esto es la primera vez que me pasa. Para mí ha sido un privilegio estar aquí con Juan Fernando Sellés, pero luego también con todos ustedes. Yo vengo de Europa y lo que yo estoy acostumbrado en Europa a que me juzguen. Yo hablo y yo ya capto las caras de juicio. Aquí no he captado ninguna cara de juicio, entonces para mí esto es como un paraíso. O sea, yo he visto que ustedes me han oído y que, bueno, pues las caras son como diciendo, vamos a ver si esto que dice, pues que van comprobando. Imagino que luego irán a internet y mirarán a ver quién es Marcel Just y efectivamente si murió en el 60 o no, o si es un bluff, es lógico, ¿eh? Eso es la cara brasileña que agradezco, para mí es la ideal, ¿eh? Yo he dado una charla en otro ambiente, en otra cultura, que es la cultura suiza, que también muy respetuosa, pero no hay ningún gesto. Entonces, aquí había gestos de respeto y de aceptación, y esto me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y entonces, les agradezco a todos ustedes que les he visto la cara, y a los que están al otro lado, que no les he visto la cara, pero me ha llegado por alcance, también me ha llegado su fuerza. Entonces yo creo que si hemos conseguido aquí concretar algo que puede ayudar en la educación, pues es un trabajo de todos juntos. Muchísimas gracias a todos. Doctor Paco Moya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.